Las primeras factorías textiles, dependiendo del agua para la fuerza motriz, se colocaron cerca de los saltos de agua, generalmente en algún alto erial desolado, lejos de los centros naturales de población. En tales lugares es corriente encontrar el caparazón de un edificio en ruinas, con restos de sus altas chimeneas, un escenario de viva actividad, pero desierto desde mucho ha. La sustitución del agua por el vapor como fuerza motriz en las hilanderías de algodón hizo más provechoso concentrar las fábricas en las ciudades, pudiéndose generar la fuerza donde se precisaba. No había ya necesidad de llevar a los obreros a lugares distantes en donde hubiera agua. La fábrica de la aldea siguió a la industria casera en el limbo de las antigüedades. La aplicación del vapor a la máquina llevó rápidamente a la fábrica de la ciudad. Jacobo Watt, el ingeniero de Greenock, no descubrió el uso del vapor como fuerza motriz ni creó la máquina de vapor. Aquel genio enfermizo, inquieto y melancólico encontró el secreto del condensador independiente, 1769, que permitió a la fuerza de vapor revolucionar la industria, meditando sobre los defectos de una máquina que ya contaba con 58 años de existencia. La de Newcomen había sido empleada como bomba en las minas, pero en niveles profundos carecía de utilidad, y en todos ellos, por el gran desperdicio de calor y por otras causas, era de fuerza deficiente y poco eficaz. Watt remedió estos defectos con su expediente de un condensador independiente. Un pensamiento luminoso dio a la humanidad el imperio de las minas, con todo lo que resultó de tal conquista: más fuerza, más maquinaria, más luz y calor, y un más alto nivel de vida para una población numerosa. La subsiguiente invención del motor rotatorio, que imitaba el movimiento de la turbina de agua, introdujo la máquina de vapor en las fábricas de algodón. Esto sucedió en 1781, el año de la capitulación británica en Charlestown. Un nuevo engranaje entre los Estados Unidos e Inglaterra, más provechoso que la rota madeja del monopolio de la preferencia imperiales, quedó forjado por aquel humilde inventor mecánico, desconocido de todos. El algodón americano, trabajado en las hilanderías de Lancashire, dio en el siglo siguiente la vuelta al mundo. Estas ideas mecánicas pudieron realizarse solo con la íntima asociación del inventor con el gran hombre de negocios, que tuvo en la máquina de vapor una fe que no pudieron arruinar ni las pérdidas financieras ni las inquietudes. Sin la ayuda de Mateo Boulton, un gran industrial de Birmingham, los inventos de Watt hubieran quedado inaprovechados. Boulton, llamando a Watt en su ayuda, 1775, se dedicó a fabricar máquinas para el mercado. Reunió el capital, buscó obreros, construyó fábricas y cuando fue preciso convenció al público. Su serena energía y sus recursos indomables se combinaron con las invenciones mecánicas de su enfermizo amigo para realizar en el espacio de una década una revolución que en otras circunstancias hubiera necesitado un siglo. La primera máquina que alcanzó pleno éxito salió de las fábricas del Yoho en 1776. 4 años después, 40 máquinas fueron enviadas a las minas de Kurnels. En 1789, el vapor se había convertido en un factor esencial en las principales industrias de Inglaterra. En la primera mitad del siglo XVIII, el gran obstáculo para el desarrollo industrial de la Gran Bretaña era el estado en que se encontraban las comunicaciones. Mientras Francia poseía canales y caminos que eran la admiración de todos los viajeros, los caminos ingleses, cuya inspección estaba encomendada a funcionarios sin paga de las parroquias, eran horribles y los canales no existían. Mientras continuó este estado de cosas, siendo intransitables muchos caminos, excepto en los meses de verano, mientras que otros, demasiado malos para carretas y coches, solo permitían el transporte a lomo de caballo, no era posible ningún gran desarrollo industrial. Pero, por fin, a mediados del siglo, el público británico empezó a notar aquel mal que había sido tolerado indulgentemente demasiado tiempo. Se promulgaron disposiciones sobre portazgos que produjeron mejoras sustanciales, aunque poco sistemáticas. Guillermo Brindley, un genio analfabeto, construyó el canal de Bridgewater entre Liverpool y Manchester, y luego, por el impulso vigoroso de tres ingenieros, Metcalfe, Telford y Macadam, se recuperó lo perdido y el país se vio enriquecido con un sistema de caminos, puentes y canales tan bueno como el que mejor pudiera encontrarse en Europa. La época de las recuas fue ya cosa del pasado y la de corta vida de las diligencias comenzó. El año 1779 escribe José Aston en su Historia de Manchester, publicada en 1816, había solo una diligencia para Londres y otra para Liverpool, que iba de Aston a Manchester, y esto solo 2 veces por semana.
Ahora existen 70 diligencias que salen de allí, de las que 54 salen cada día y otras 16 3 veces por semana, van a sus distintos destinos. El año 1754 se anunciaba una diligencia rápida, alabándose de que, por increíble que parezca, este coche llegara, salvo accidentes, a Londres en 4 días y medio después de la salida de Manchester. Las diligencias correo ahora cubren constantemente esta distancia en 30 horas y en varias ocasiones, cuando Bonaparte ya se tambaleaba hacia su ruina y cuando llegó la noticia de la decisiva batalla de Waterloo, las diligencias El Viajero, El Desafío y El Telégrafo llegaron en 18 horas. Aquella fue la breve pero dorada edad de los viajes ingleses, inmortalizada en las páginas de Pickwick de Dickens, cuando el caballo estaba en su gloria y el viajero tenía tiempo de disfrutar las bellezas del paisaje y los placeres del camino. La aparición del ferrocarril de George Stephenson 1829 cerró aquel capítulo de la historia inglesa e inauguró una era de mayor movilidad, de mayor riqueza y de mayor agitación para la humanidad. Al terminarse las guerras napoleónicas 1815, era posible ya percibir en Gran Bretaña las características de una sociedad capitalista, tal como se ha generalizado luego. El capitalismo ha existido en una forma u otra desde el principio de la historia. Lo que caracterizaba al nuevo capitalismo no era, como en épocas anteriores, que fuese agrícola o comercial, sino ser industrial en grado predominante. Implicaba un divorcio entre el capital y el trabajo en una esfera de la actividad económica en la que ambos se habían combinado. En las nuevas fábricas que ennegrecían el cielo, el obrero no tenía más que su labor para vender. La clase de los patronos compraba el trabajo, la de los operarios lo vendía. Las antiguas relaciones fundadas en la costumbre y dulcificadas por el sentimiento humano ahora se sustituían por el nexo del dinero entre el dueño de la fábrica y sus hombres. Los males derivados de esa rápida industrialización sin alma no se hicieron patentes en la conciencia de la nación hasta que la cuarta década del siglo XIX. Los problemas que presentaban eran nuevos y tales que un parlamento dominado por ricos squires rurales no estaba capacitado para apreciarlos. Lo que sucedía en Lancashire y en la Black Country, el trabajo sudoroso de las mujeres y de los niños, las viviendas vergonzosas, la falta de toda comodidad, la disparidad entre los beneficios y los jornales, lo inseguro y la falta de permanencia en el empleo, apenas atrajeron el interés o despertaron la simpatía de los legisladores de Westminster. Ni siquiera Burke, cuya inflamada imaginación abarcaba los escenarios de la India y de América y el vasto significado de la Revolución Francesa, tenía ojos para los urgentes problemas domésticos de la Revolución Industrial. Como la ley prohibía a los sindicatos obreros, el trabajo permanecía desorganizado y mudo. La larga guerra con Francia, aunque no produjo efectos que parasen la expansión de la industria y el comercio británico, fue desde todos los demás puntos de vista una verdadera desgracia para la Gran Bretaña y para el mundo. Los problemas de la nueva sociedad industrial, que eran lo suficientemente nuevos e importantes para llamar la atención de un gobierno fuerte, inteligente y laborioso a causa de la guerra, apenas si fueron examinados y en todo caso no se hizo gran cosa para resolverlos. Mientras el gobierno inglés luchaba por la vida con la Francia revolucionaria y napoleónica y las clases dirigentes estaban conmovidas por el miedo del peligro revolucionario, era inútil esperar que las necesidades de la nueva población industrial, desconocida y semibárbara, que se había multiplicado tan rápidamente en el extraño ambiente de las fábricas de la parte norte de la isla, pudiesen ser estudiadas con simpatía. El propio Guillermo Pitt el joven, que en un determinado momento mostró un verdadero destello de interés y de comprensión, retrocedió ante la tarea de aliviar la suerte de la población jornalera. La mentalidad que, dentro y fuera del Parlamento, hizo posible la existencia del tráfico de esclavos hasta 1807, representaba un elemento de la atmósfera mental de aquella época. El temor de la revolución era otro y ambos eran desfavorables a un trato prudente de los problemas sociales de la revolución industrial. Adam Smith, saludando la aurora de la nueva época industrial en su Riqueza de las Naciones, 1776, exalta las grandes acumulaciones de la riqueza que se han hecho posibles bajo un régimen de libre cambio, de generalización de las máquinas y de trabajo minuciosamente subdividido. En su tratado clásico, La Biblia del Libre Cambio, el sagaz profesor de Glasgow descubre la enorme fuerza económica latente en el pueblo británico que un sistema de libertad había de desatar. La sobria confianza del economista escocés quedó justificada por la realidad. El libre comercio era remunerador y el industrialismo era una fuente de prosperidad material que se acumulaba cada vez más. A través de cualquier testimonio que se mida, su progreso no encontró obstáculos durante todo el siglo XIX.
pero 91 años después de la publicación de La riqueza de las naciones, cuando el sistema capitalista británico había llegado a la madurez y se iba extendiendo rápidamente por Europa, Carlos Marx, 1818-1883, un judío alemán residente en Londres, aplicó su inteligencia crítica a examinar sus resultados. En donde Smith había visto solamente la luz del sol, Marx vio nada más que sombras proyectadas en la escena humana por el ejercicio ilimitado de la libertad individual, una subdivisión del trabajo tan minuciosa que embrutecía la inteligencia humana y la vida vacía y triste de los obreros, un abismo siempre más profundo entre la riqueza y la miseria, la pérdida del sentido de estabilidad y de permanencia, que era característico de las formas más antiguas de la sociedad, y la despiadada explotación del proletario por sus patronos. El cuadro podía ser exagerado y en algunas cosas importantes inexacto, pero llamó la atención sobre manchas indudables y graves que, si no justificaban la revolución, exigían imperiosa la reforma. Capítulo 30. Las corrientes de la historia moderna. Para la época venidera había de ser cosa importante que se proclamase un nuevo evangelio de libertad e igualdad como lema de una triunfante república en un continente vacío que brindaba oportunidades ilimitadas para la innovación y la empresa. La Declaración Americana de Derechos fue palabra de orden para todos los amigos de la libertad en el viejo mundo. Lo que los americanos habían logrado con la revolución podían obtenerlo los europeos también si se atrevían a algo semejante. El espíritu de libertad tomó formas diversas: constitucional con Mirabeau, revolucionaria con Danton, romántica con Schiller, Shelley y Lamartine, profética con Mazzini, intelectual con Condorcet y John Stuart Mill, práctica con Cobden y Cavour, militante y aventurera con Cochrane y Garibaldi, pero una vez que hubo despertado se empeñó en una contienda que todavía no ha concluido. Sobreviviendo a los crímenes de la Revolución Francesa y al terror de Napoleón, consiguió a fines del siglo XIX cimentar instituciones parlamentarias en todos los países importantes de Europa, excepto en Rusia. Como la época alejandrina, los tiempos que nos toca ahora estudiar presenciaron un inmenso incremento en la extensión de los horizontes, en la velocidad y en la complejidad de los acontecimientos. En menos de 150 años la población de Europa aumentó en más de 350 millones y la de los Estados Unidos en más de 130. Las ciudades se tornaron más vastas, los gobiernos más poderosos, ejércitos y escuadras, presupuestos y negocios, ingresos públicos y fortunas privadas subieron a unas proporciones que jamás hubieran podido ser imaginadas. Nuevos procedimientos de transporte permitieron que enormes cuerpos de ejército se llevasen a cientos de millas de sus bases y se aprovisionasen con regularidad por espacio de varios años. Nuevos medios de comunicación anularon las distancias, nuevos métodos de propaganda educaron la opinión. Las informaciones de que podían disponer los gobiernos llegaron a grados extraordinarios. En un solo día pasaban por el despacho de un primer ministro más asuntos que los que le ocuparon en todo un año de reinado a Jorge III. El enorme incremento de la población de Europa se debió antes al creciente dominio del hombre sobre la naturaleza que a ningún progreso sorprendente en las artes del gobierno, aunque la época de que vamos a tratar, 1772-1823, no estuvo desprovista de ideas políticas o de felices mejoras. La definición elaborada por Ricardo de la renta como un excedente no debido al trabajo ni al capital, sino a la potencia originaria e indestructible de la tierra, llamó la atención sobre los beneficios no producidos por el trabajo y proporcionaron al socialismo uno de sus argumentos teóricos más fuertes. El descubrimiento de que el comercio prosperaba mejor cuando se le libertaba las trabas fiscales y el principio complementario de que en un mundo regido por la competencia es preciso defender el trabajo de la explotación del capital, llevó por dos caminos distintos y divergentes a una sociedad en la que los goces materiales resultaban inmensamente más numerosos y mejor distribuidos que jamás lo fueron anteriormente. Con todo, el problema de la miseria no fue resuelto. Cada obrero tenía una pistola apuntando a su corazón. Un cambio de modas, la bancarrota de un patrón, una mala cosecha distante, la quiebra de un banco, el fraude o la imprevisión de un grupo de especuladores podían precipitarle en el desempleo y reducir a su familia a la extrema necesidad. El problema de llevar al bienestar a la democracia de jornaleros de las ciudades, que se extendía rápidamente y que comenzaba entonces a constituir la parte principal de la sociedad europea, era demasiado ingente y demasiado complejo para que pudiese ser resuelto pacíficamente o por grupos aislados de estadistas. Solo gradualmente se descubrieron
aplicándose en parte las mejoras que con el tiempo proporcionaron las leyes de las fábricas y los reglamentos mineros, los seguros y las pensiones del Estado, los sindicatos y las cooperativas, la educación pública de los jóvenes y la asistencia pública de los ancianos. El problema de la condición del pueblo no llegó nunca a mantenerse firme y continuamente en el primer término de la atención política. Otros motivos de distracción, tales como la rivalidad de las naciones, la sede de dominio, el apetito de nuevos mercados, eran más a propósito para cautivar la atención de los estadistas o para inflamar la pasión de las multitudes. La historia de Europa, pues, no puede ser narrada simplemente como la secuencia de los infinitos y casi insensibles cambios que transformaron una sociedad en que predominaban las fabricantes y terratenientes, en otra en la que un funcionario municipal, un mecánico rural, un médico o un maestro de escuela podían representar mucho para el bienestar de la comunidad. Sería simplificar demasiado las cosas mirar la historia europea solamente como una lucha de clases o como un conflicto de intereses económicos. Esto representaría subestimar la rica y compleja naturaleza humana, las preocupaciones de los estadistas o el capricho de los acontecimientos. En la vida actual, hasta los más importantes problemas sociales que pesan sobre toda una generación difícilmente se llevan a un laboratorio para ser examinados allí concienzudamente y solucionados con métodos científicos. La verdadera naturaleza de los males sociales puede pasar, en definitiva, muchos años ignorada. Podemos repasar las memorias de Guizot, 1787-1874, uno de los más grandes franceses del siglo XIX, sin encontrar indicio de que tuviese conciencia del espíritu que se agitaba en la sombra y de los muchos problemas que planteaba.